Hola, espero que te encuentres muy bien. Ahora en este video te voy a explicar cómo utilizar ley de cosenos para resolver y calcular el lado faltante de un triángulo oblicuo-ángulo. ¿En qué te tienes que fijar para utilizar la ley de cosenos y por qué no puedes utilizar la otra ley muy usada en triángulos oblicuo-ángulos, que es la ley de senos? Se presenta un ejercicio en el que me dicen, se necesita acercar un terreno de forma triangular, del que conocemos dos de los lados, uno de 8 metros y el otro de 10 metros de largo. Además, sabemos que el ángulo que forman estos lados es de 110 grados con 10 minutos. Calcula el largo del alambre que se necesita usar. Es decir, lo que tienes que calcular son la medida de los tres lados o el perímetro, que es lo que necesitas saber. Entonces, yo te sugiero que utilices un espacio como este en el que asientes tus datos. Con este tú te vas a poder dar cuenta si puedes utilizar ley de senos o no. Si tienes lado y ángulo opuestos, entonces sí podrás utilizar ley de senos. Aquí vamos a ver, ya está identificado quién es B y quién es C, pero de todos modos me dicen que son dos lados y el ángulo que se forma entre ellos. Entonces tú los puedes identificar como A, B, C, X o la letra que tú decidas. Pero en sí, lo que me están dando son dos lados y el ángulo que se forma entre ellos. Y para calcular yo el perímetro, pues necesito el lado opuesto. Entonces mis datos son que el lado B es de 8 metros y ahí lo voy a ir sustituyendo. El lado C es de 10 metros y el ángulo que se forma entre ellos, que se ha identificado como alfa o el ángulo A, viene siendo el ángulo de 110 grados con 10 minutos. Como puedes ver, no puedes utilizar ley de senos, porque además nada más tienes la medida de un ángulo. Si tuvieras dos ángulos, pues el tercero lo sacarías por diferencia y ya tendrías una pareja y podrías usarla, pero en este caso no sería así. Esa es la característica de cuando debes usar ley de cosenos. Normalmente te dan dos lados y el ángulo que se forma entre ellos. Esa es la forma de identificar que es ley de senos la que debes utilizar. Vamos a ver la ley de cosenos, perdón. Esta ley de cosenos me va a servir para calcular entonces el lado opuesto al ángulo alfa, que sería el lado A. Dice que el lado A es igual el lado A al cuadrado es igual al lado B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B por C, si te fijas son los que tenemos, B y C, por el coseno de alfa. Y entonces no queda otra cosa más que sustituir en la fórmula. Cuadrado de 8, cuadrado de 10, menos 2 por 8 por 10, por el coseno del ángulo que está intermedio. La función coseno después de los 90 grados es negativa, por eso no te espante el ver un valor aquí negativo, pero con el negativo de la fórmula, aquí tendrías después que sumar 64 más 100 más el resultado de toda esta multiplicación. Y entonces la suma me da 219 y ese es el valor de A al cuadrado. Pero pues hay que sacarle la raíz cuadrada y entonces obtendrías que el lado A es de 14. ¿Y esto suena bien o no suena tan bien? Yo que te sugiero pues que hagas como una reflexión, ¿sí? Fíjate bien. Si el lado A mide 14.87, vendría siendo el lado mayor. Mayor a 10, mayor a 8. Y eso sí hay una correspondencia. A un lado mayor, pues le corresponde enfrente de él tener un ángulo muy grande o el ángulo mayor. Entonces yo diría que esto es correcto. Para terminar este ejercicio, entonces lo que vamos a hacer es sumar los tres lados
y los 3 lados serían los 8, los 10 metros y los 14.8 metros que acabamos de calcular, y entonces lo que necesitamos de alambre serían 32.8 metros. Te sugiero que practiques con tu calculadora, pues habrá algunos detalles que necesites revisar.